Bien, hermanas, vamos a estudiar en este último segmento acerca de la historia profética de las naciones a través del conflicto de los siglos, historia del protestantismo, historia de la reforma, que son los libros que el Señor nos ha puesto para estudiar. Entonces vamos a ir a la historia profética. Estamos en Francia eh, y vamos a continuar entonces con la profecía que eh, estamos explicando. Apocalipsis 11, 1 al 13. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, Francia, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, París, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Persecución sexual, ateísmo, idolatría, esclavitud, ocultismo. Sí, ok, hermano. Bueno, eso es lo que significa Sodoma y Egipto, ¿no? Sodoma, perversión sexual. Egipto, ateísmo, idolatría, esclavitud, ocultismo, todas estas cosas, ¿no? Y esta profecía, su primer cumplimiento es Francia. ¿Listo? Esto está en Apocalipsis 11. Y allí podemos ver eh, cómo el Señor describe a través de esta profecía la historia de esta nación. Desde luego, esta profecía tendrá otro cumplimiento para nuestro tiempo, el tiempo del fin. Ya el Señor nos explicará en su momento, ¿ok? Pero estamos viendo el cumplimiento de la antigua Francia, ¿bien? Cómo Francia, esta nación, llegó a meterse todas estas cosas. Yo creo que sería la primera nación en esa época, en manifestar todas estas cosas de Sodoma y Egipto, ¿ok? Y la hermana White nos lo dice allí en el conflicto de los siglos, ¿ok? Entonces dice ella que esta nación, vamos a leer el segundo, la guerra que se hizo en Francia contra la Biblia durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución, o sea, los días de la Revolución fue la tapa, lo máximo, ¿sí? De esa guerra contra el Evangelio. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones de la política papal y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. Durante tantos siglos, dice acá, se hizo la guerra a la palabra de Dios, al Evangelio y al mismo Jesucristo. Ok, eso es lo que está aquí narrando. Voy a subrayar acá durante tantos siglos. Entonces nosotros estamos con la ayuda del Señor estudiando los últimos 3 siglos antes de la Revolución Francesa. ¿Ok? Los últimos 3 siglos. Siglo XVI, XVII y XVIII. La Revolución Francesa ocurre al final del siglo XVIII. Son casi 300 años. ¿Ok? Entonces, desde aquí vamos a ver cómo Francia se va a degradar poco a poco. Se va a degradar poco a poco. Un historiador nos dice que cuando entra Enrique II a gobernar, el ateísmo y la magia entran a Francia. ¿Sí? Ya desde el gobierno. ¿Sí? Desde el gobierno. Debemos mencionar a esta señora Catalina de Medici, que es la que está allí siendo esposa y madre de reyes, porque Catalina fue esposa de Enrique II y además, esta señora, y además madre de 2 reyes más, de Francisco, de 3 reyes más, ¿ok? De Francisco II, de Carlos IX y Enrique III. Entonces, aquí está el mapa familiar, que es lo que estaba buscando aquí. Aquí está. Entonces, Catalina es esposa de Enrique II, rey, y madre de 3 reyes de Francia, Francisco II, Carlos IX y Enrique III.
De entre toda la cúpula de asesores de Francia en el gobierno, con Catalina de Medici, habían dos que se destacan, que no mencionan mucho, pero que Catalina confiaba y apoyaba casi que ciegamente. Habían dos personajes ahí. Uno se llama eh, Nostradamus, ¿ok? Nostradamus pertenecía a la corte de Francia. Es en esta época cuando ese hombre falso profeta empieza a hacer sus escritos. Él, él es un astrólogo. Él elabora los primeros cartas astrólogas eh, para los hijos de Catalina, y Catalina le manda también a diseñar almanaques. A los almanaques en esa época tenían, se me olvida la palabra, horóscopos, eso. Este Nostradamus es el que empieza con los horóscopos y a mezclarlo con las constelaciones, y a decir que pues, eso influye para el que nació en cierta constelación. Todo eso entra acá. El ocultismo entra fuertemente a la corte de Francia con Nostradamus. ¿Ok? El otro personaje, discúlpeme que se me olvidó el nombre aquí, el otro personaje que estaba leyendo, es un italiano también. A ver, no, creo que no lo dejé abierto. Bueno, ese otro personaje también era bueno, se me escapó, es que viendo el nombre. Es un italiano también, ocultista, y que también se dedica a esas prácticas oscuras de hechicería. Ese también era consejero de la corte de Francia. Entonces, Catalina estaba rodeada de ese mundo. Otro autor afirma que Catalina fue la que inventó la misa negra, es decir, coger la misa católica y convertirla en algo totalmente oscuro, sí, un rito para los demonios, Satanás y todo esto. No hay pruebas más que lo que dice ese autor antiguo, pero sí se nota que Catalina está rodeada de muchas de estas cosas, y eso le abre la puerta a los demonios, ¿sí? Eso le abre la puerta a los demonios. Por eso vemos que sus hijos, pues, primero sus hijos mueren jóvenes, todos mueren jóvenes, la mayoría de los varones y los reyes de Francia. Hasta su mismo esposo mueren muy jóvenes. Em, y hay perversión sexual en su familia también. O sea, entran demonios de Sodoma y Egipto, podríamos decir, ¿m? Que van a degradar al gobierno de Francia, al pueblo de Francia, y a toda Francia. Y ahí en medio está el pueblo del Señor. O sea, eso va a tener un efecto también. Entonces, a grandes rasgos, eso es un problema. Enrique III era homosexual, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí hay depravación sexual, y estos, creo que fue Enrique II, Carlos IX, bueno, Enrique II ya saben que tenía sus amantes, una vida desordenada totalmente. Carlos IX también. Entonces, ahí vemos cómo entran las cosas, y claro, al tener estos personajes en las cortes, que hoy día también se usa, hay brujos en las cortes, en los gobiernos de los países, hay consejeros que son brujos. Eso nunca lo van a decir, desde luego. Pero hay consejeros que se dedican al ocultismo, a la brujería, y son los que están ahí detrás de los presidentes. ¿M? Y en Colombia también, desde luego. Bueno, entonces ese es el ambiente que se vive. Y cuando muere el padre de estos tres muchachos, Enrique II, pues le toca a este muchachito de 15 años asumir el trono de Francia. 16 años tenía. Francisco II, ¿ok? Francisco II. Entonces, este Francisco, eh, durante ese reinado, pues fue muy breve, pero muy oscuro. El pueblo de Dios es perseguido inmensamente. Desde luego, este muchachito detrás de ese muchachito está la mamá, Catalina de Medici.
Gracias, mi amor, por conseguirme el nombre de ese astrólogo italiano. Cosimo Ruggeri se llama el otro que acompañaba a Catalina. Cosimo Ruggeri, italiano, astrólogo, ocultista. Entonces, Nostradamus y Cosimo Ruggeri eran los que estaban ahí detrás como consejeros y Catalina confiaba ciegamente en ellos y les daba aporte económico, además los financiaba sus trabajos y todo esto. Entonces, aquí vamos a ver también más aspectos de esa señora Catalina. Bueno, pero ¿dónde está el pueblo de Dios? Entonces vamos al pueblo de Dios, vamos a conocer dos personajes del pueblo de Dios. Dios quiere aquí dos personajes, hoy solamente vamos a ver esos personajes. Eh, Dos personajes del pueblo de Dios y un personaje que no es del pueblo de Dios, pero hace parte de la facción romana. Ya miramos a qué me estoy refiriendo esto. Ok, acordémonos de las dos facciones. ¿Para qué facción trabaja Catalina de Medici? Yo no sé, pero ahí vamos descubriendo en la historia y que el Señor nos muestre si es necesario o si no, pues el Señor sabrá, pero es bien complicado. Esta señora es bien complicada saber cómo, de qué lado trabaja, ¿sí? Entonces, eh, hay unos que si uno dice enseguida, uy, este es de la facción papal, sí, enseguida, eso es como fácil, ¿no? Otro es, uy, fácil, este es de la sección, facción romana, ¿no? Pero hay unos personajes que como que no se definen. Pero bueno, vamos a ver entonces tres personajes. Vamos a ver el primero. Enrique II fue sucedido en el trono por el mayor de sus cuatro hijos, bajo el título de Francisco II. La sangre de los Valois y la de los Medici, dos corrientes corruptas, se unían ahora por primera vez en el trono de Francia. Con el nuevo monarca se produjo un cambio de partidos. Hay un cambio de partidos acá. Entonces, se levanta este rey y dice acá, la sangre de los Valois y la de los Medici, que son dos corrientes corruptas, se unen por primera vez en el trono de Francia. Valois es por este rey, ¿no? Este rey jovencito, él es de la casa de los Valois. Recuerden acá estas casas de la nobleza de Francia, ¿ok? Entonces, Valois son estos reyes, ¿ok? Enrique II, ta, 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 ta. Y los Medici viene de Catalina, ¿ok? La familia de Catalina son los Medici. Ella es italiana, ella no es francesa, solo que la integran a la corte de Francia con el Papa Enrique II, que lo casa con ella y por amangualarse ahí con el Papa Clemente VII, y bueno, hacen ahí, todo es poder a la final. Eh, entonces, ahí lo que está diciendo es que esas dos casas se unen, digamos, están en el trono de Francia, ¿sí? Y claro, hay un cambio ahí de fichas, como sucede cuando cambia de gobernante un país. ¿Ok? Vamos entonces, hermana Leonor, siga con la misma, pues hace parte de la misma. ¿Cuáles son esos dos partidos, por favor? La estrella de Diana de Poitiers, como es natural, se desvaneció del firmamento donde había brillado con un esplendor brillante pero nefasto. Al condestable Montmorency se le insinuó que su salud se vería beneficiada por el aire de su asiento en el campo. El rey no sabía, según le dijo, cómo recompensar sus grandes méritos y los esfuerzos que había realizado a su servicio, sino liberándole de la carga de los asuntos para que pudiera disfrutar de su edad con tranquilidad, pues estaba decidido a no desgastarle como vasallo o siervo, sino a honrarle siempre como a un padre. El orgulloso condestable, refunfuñando un poco, se dirigió a su castillo de Chantilly a 10 leguas de París. Bien, ¿se acuerdan de los cuatro partidos, de los cuatro que están detrás representando esas familias? Vamos a ponerlos aquí, por aquí, acá estos. Estos cuatro, recordemos. Montmorency, que es el rango superior de los militares en Francia. Francisco de Lorena, que es el representante de la familia más poderosa de la nobleza de Francia, los Guisa. Y un mariscal Jacques de Albon, que también es de la parte militar, no tan alto como el condestable, pero también es de la parte militar. Y Diana,
que es la amante de Enrique II, del papá, ¿ok? De este muchachito. Entonces, de esos 4, mandan a descansar a este, Montmorency, le dice, vaya, descanse, ¿ok? Este todavía no ha aparecido. Diana ya es viejita, ya no tiene tanta incidencia y queda don Francisco Lorena, duque de Guisa. Ese señor es complicadísimo, ¿ok? Católico, apostólico, romano. Entonces, ahí queda ese señor. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Ok? Entonces lo mandan a descansar al otro. Entonces queda solo Guisa, el de la familia Guisa, este Francisco de Lorena. Bien, Despejado el campo de estos partidos, la contienda por el poder quedó a partir de entonces entre los Guisa y la reina madre. La reina madre se interpuso ahora entre los líderes de los reformados y los Guisa, que estaban a favor de golpearlos sin piedad. La nueva relación de Catalina introduce en el escenario a ciertos personajes que aún no hemos conocido, pero que conviene presentar ahora, ya que van a ser actores conspicuos en lo que va a suceder. Guisa y los reformados. ¿Ok? Entonces está la reina madre, siempre que escuchen la reina madre, es Catalina de Medici. ¿Ok? Es esa señora. Entonces aquí está la reina madre, queda entre los Guisa y los líderes de los reformados. ¿Ok? Listo. Son dos partidos ahí que quieren, pues, entrar al trono de Francia. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a ver, ¿qué va a hacer Catalina ante esto? Bueno, vamos a ver su modo de proceder tan tremendo y oscuro, esta señora. Pero vamos a ver quiénes son como los que representan los partidos. Vámonos primero, bueno, de este señor Guisa, ya hablaremos, que se la pasa derramando sangre. Este señor Guisa es terrible. Entonces la forma de conocerlo es a través de eso. ¿Listo? Él tiene un hermano que es un cardenal, que también es de la familia Guisa. Varios Guisa ahí en la corte de Francia. Pero vamos a ver a los que son de la otra facción, a los de la facción romana. ¿M? Convertidos y no convertidos, ¿no? Porque recordemos que no por ser de una facción es que acepta el evangelio de corazón. Miremos, por ejemplo, este señor de acá. El primero es Antonio de Borbón, duque de Vendôme y primer príncipe de la sangre. De una misma estirpe surgieron las 2 ramas reales de Francia, los Valois y los Borbones. Luis IX, sí, es noveno, ¿cierto? San Sí. Luis tuvo 4 hijos, de los cuales uno se llamó Felipe y otro Roberto. De Felipe procede la línea de los Valois, en la que la sucesión se prolongó durante más de 300 años. De Roberto, a través del matrimonio de su hijo con la heredera del ducado de Borbón, surgió la casa de ese nombre que ha llegado a ocupar un espacio tan grande en la historia y ha colocado a sus miembros en los tronos de Francia y España y Nápoles. Bien. Okay. Entonces aquí el autor está explicando 2 familias de las cuales van a salir los reyes de Francia. ¿Listo? La primera son los Valois. ¿Ok? Esto de acá. Y la segunda son los Borbones. Entonces, no se confunda. Los Guisa nunca han sido reyes, pero están ahí en el gobierno. ¿Sí? Están ahí en el gobierno. ¿Ok? Están ahí detrás. ¿Listo? Pero las familias que sí han sido reyes son Valois y Borbones. Hasta este punto donde estamos estudiando siglo XVI, los Valois han gobernado Francia durante más de 200 años, lo que está diciendo. El autor aquí está escribiendo de dónde sale esa línea. Sale de Luis IX, que fue rey de Francia, por ahí en el 1200 y tanto. Ese tiene 2 hijos, Felipe y Roberto. De Felipe es que procede esa línea de los Valois. Ahí está acá. La de los reyes que estamos viendo en este momento. ¿Sí? El principito Francisco II, es su papá Enrique II y los siguientes reyes. Ellos son Valois. ¿Listo?
Entonces eso viene desde Luis IX, o sea, son muy antiguos, más de 300 años. ¿Ok? Pero hay otra rama de ese otro hijo que tuvo Luis IX, que es Roberto. Roberto se casa con la heredera del ducado de Borbón. Recuerden que un ducado es toda una región de tierras, riqueza, dinero, es toda una empresa, un ducado. Entonces, ese Roberto se casa con esa señora y de ahí surge la casa de Borbón. Ellos tampoco hasta este momento han sido reyes, ¿ok? Pero en caso de que los Valois ya no tengan herederos, les tocaría a los Borbones seguir. Y eso es lo que va a suceder en la historia de Francia. ¿Listo? Porque los Valois se van a acabar y van a llegar los Borbones, los últimos reyes de Francia, que van a terminar con la Revolución Francesa. ¿Ok? Entonces, que van a terminar en la Revolución Francesa. Entonces, este señor Antonio de Borbón es el Borbón de esta época. Estos son los Borbones van a ser parte de la facción o van a trabajar para la facción romana, ¿ok? Los Valois sí han sido papistas toda la vida, los Valois, ¿ok? Y entonces aquí entra en escena este señor Antonio de Borbón, es el rey de Navarra, ¿ok? Este señor entonces de la otra facción, la facción romana. Pero este hombre tenía problemas, ¿sí? O más bien problemas no, este era, cambiaba, dice, un día era tan celoso en el evangelio que se esforzaba por predicar, ¿sí? Toda esta nueva religión allá en Navarra, pero otro día amanecía celoso de Roma y perseguía a los que habían abrazado las opiniones romanas. ¿M? O sea, es complicado este señor. Entonces, inestable como el agua, lo ponen lo tildan así los historiadores. Pasa su vida viajando entre estas dos facciones, ¿sí? Entre protestantes y papistas, o nosotros diríamos entre papistas y romanistas. Y se daría un tiempo a unos y otro tiempo a otros. Lo que parece es que ninguna de las dos facciones lo quería. Entonces, al parecer, el hombre como que no se definía bien, o tal vez era una estrategia. Por ejemplo, este hombre es uno de los que digo que no es fácil decir este es de esta facción o es de la otra, ¿no? Porque también en las dos facciones hay infiltrados, ¿ok? Entonces, este no, este por lo menos yo no lo defino, pero es importante en la historia aquí porque va a ejercer un papel, pero es más importante su esposa, ¿ok? Es más importante quiero decir, importancia histórica, no de personas, sino de historia. Entonces vamos a ver la esposa. El primero es Antonio de Borbón. Ah, no. Antonio de Borbón se había casado con Juana de Albret, que era la mujer más ilustre de su tiempo y una de las más ilustres de toda la historia. Era hija de Margarita de Valois, reina de Navarra, de la que heredó el genio y a la que superó en sus dotes de gobierno y en su adhesión más constante a la reforma. Su fino intelecto, su alma elevada y su profunda piedad se unieron de forma desigual a Antonio de Borbón, que era un hombre de disposiciones humanas, pero de gustos bajos, hábitos indolentes y carácter mezquino. Bueno, ese era su esposo, pero ella era piadosa. También es de la facción romana, pero esta mujer al parecer sí quería las cosas del evangelio, o sea, sí hubo una conversión. Es que la mamá de ella fue Margarita, Margarita acá, miren, ¿se acuerdan? La hermana de Francisco, el rey Francisco. Entonces, que se acuerdan que esta señora Margarita sí tenía una relación con Jesús muy bonita y le decía que era su esposo y su amigo, su salvador, y le escribía poemas y ella también predicaba con poemas y fue la que abrió cuando podía, claro está, los salones para que hicieran campañas evangelísticas con los reformadores y todo eso. O sea, ella era, y siempre aparecía con un animalito en sus retratos. Sí, ella tiene esta hija y ella coge esta hija y la educa y digámoslo así, es muy celosa con su hija y no permite que nadie más entre ahí a educarla. Entonces esta niña le sale pues uno A, una mujer muy piadosa,
Pero recuerden que pues ella muere y a estas mujeres las casan. Sí, acá ellas no pueden decir yo me quiero casar con tal, no, las casan desde que tienen, desde corta edad, las casan y ya cada facción se las cogen, yo me cojo a esta, yo me cojo a la otra y así es que se levantan los gobernantes. Entonces ellas no saben, no tienen poder de decisión y las casan muy jóvenes. Ella conoce el evangelio y acepta el evangelio, pero su esposo ya vimos que es tan valiente de un lado para otro y es un tipo con un carácter duro y difícil, ¿no? Como dice acá, hábitos indolentes, mezquino. Entonces ahí uno por sus frutos los conoceréis, ¿no? Esta señora sí mm, daba buen testimonio. Hermana Leonor, siga por favor con la siguiente que se parte, la misma Juana de Albert. Juana de Albrecht era hija de la virtuosa y piadosa Margarita de Valois. El estudio de la Biblia atrajo sus pensamientos en sus primeros años hacia la Reforma y sus convicciones maduraron hasta llegar a creer plenamente en su verdad. Aunque las circunstancias adversas le hicieron ocultarla durante mucho tiempo, hasta que finalmente, en 1560, hizo profesión abierta de protestantismo. Ella sí se hizo profesión abierta, ¿no? Desde luego eso le crea un montón de problemas con los papistas, pero al parecer ella sí cree de corazón, ¿sí? Lo hizo acá, dice llegar a creer plenamente en su verdad. Porque en esta facción no todos son convertidos, ¿no? En la facción romana, algunos por política o también por poder, pues llegan a aceptar eh, el evangelio, digámoslo, de labios para afuera, pero no de corazón. Otros sí han llegado, el efecto del evangelio llega a sus vidas y, bueno, bendito sea el Señor, se convierte. De estos grandes gobernantes, ¿no? Que no es fácil estar en esos ambientes. Dice, en esa época, la causa protestante no solo era objeto de anatemas por parte de los papas, sino que el Parlamento de París la había puesto fuera del alcance de la ley, y habiendo puesto precio a las cabezas de sus adherentes, los dejó para que fueran cazados como bestias salvajes. Juana de Albrecht, una vez hecha su elección, se mostró tan decidida, a diferencia de su marido, Antonio Borbón. Ella, emulando la noble firmeza de Coligny, nunca se arrepintió de su resolución, tanto si la victoria brillaba como si la derrota se abatía sobre la causa reformada. Juana de Albrecht estaba siempre del lado de la reforma. Cuando se vio envuelta en un desastre, fue la primera en reunir a sus desanimados partidarios y en socorrerlos. Su marido la abandonó, su hijo le fue arrebatado. Sin amedrentarse, se retiró a su propio principado de Bern y allí ideó, con igual sabiduría y espíritu, medidas para la reforma de sus propios súbditos, al mismo tiempo que ayudaba con sus consejos y sus recursos a los protestantes en todas las partes de Francia. Ahí vemos, por sus frutos los conoceréis. ¿Quién era Juana? Juana de Albrecht. Esta señora Albrecht, como ven acá, es reina de Navarra. Y este nombre lo hemos visto, ¿sí? Su mamá era princesa de Navarra, ¿sí? Por eso se llamaba Margarita de Navarra. Ellos gobernaban Navarra, ese es su territorio, ¿listo? Y vamos a ver Navarra dónde quedaba. Mire, Navarra queda en la frontera de España y Francia. Es este color salmo, no sé, este color como rojito y este color rosadito, todo eso es Navarra. ¿Listo? Ignoren los otros colores. Navarra es este pedacito. Entonces, Navarra queda en la mitad entre Francia y España. Pero eso era un reino de esa nobleza que nunca pudieron, digámoslo así, era como un país prácticamente, ¿ok? Pero tenía una parte en España y otra parte en Francia. Resulta que este Fernando, el esposo de Isabel de Castilla, la del descubrimiento de América, ese tipo usurpó el reino de Navarra del lado español, ¿ok? Y se lo llevó para su lado y eso es lo que hoy en día es Navarra, en España, ¿ok? Y desde luego él no pudo cogerse la parte de francesa.
dejando una cosita pequeñita de tierra, ¿sí? Que ustedes ven acá esta parte rosadita, y esa parte rosadita tan disputada, yo digo por cosas del Señor, no la pudieron hacérsela. Francia todavía no es totalmente dueña de ese pedacito. Y ese pedacito es una, ¿cómo lo diríamos? Una ciudad de refugio, ¿sí? ¿Se acuerdan en la Biblia que habían ciudades de refugio? O sea, lugares donde sí. Porque imagínense la persecución tan dura en Francia, en España, y los hermanos ¿a dónde van? Pues este terreno rosadito no lo pudieron derrocar, ni dominar, ni usurpar. Allá gobernaba doña Juana de Albret, ¿ok? Y cuando estaba con su esposo, Antonio de Borbón. Él era el rey de Navarra y era la reina de Navarra. Cuando su esposo la deja, pues por adherirse en corazón al evangelio, a la reforma, pues ella queda reina de Navarra. Y eso la tratan de expulsar, la tratan de sitiar, pero siempre algo pasaba. Y no pueden hacerle nada a ese pequeñito reino de allá. Imagínense ese pequeñito allá entre dos monstruos como España y Francia en esa época. Es del Señor. O sea, a mí no me queda otra duda porque cómo va a suceder, imagínense, con todas esas guerras, esos ejércitos tan poderosos ahí, y a ella no le pueden hacer nada. Desde luego la facción romana está ahí, ¿sí? Esa es tierra de la facción romana. Pero noten que España sí logró quitar un pedazote de Navarra, pero el lado francés no pudieron. Entonces esta señora está ahí. Vamos a ver cómo los frutos de ella como gobernante. En 1560 hemos dicho, Juana de Albert hizo profesión abierta de la fe protestante. En 1563 llegó su famoso edicto fechado en su castillo de Pau, por el que se abolía el culto papista en todo el ver y se introducía el protestante. La mayoría de los súbditos ya estaban preparados para este cambio y los sacerdotes, aún poderosos, no se aventuraron a oponerse abiertamente al sentimiento público. Un segundo edicto real confiscó gran parte de las temporalidades de la iglesia, pero sin añadirlas a la corona. Se dividieron en tres partes. Un tercio se dedicó a la educación de la juventud, otro tercio al alivio de los pobres y el tercio restante al apoyo del culto protestante. Esta señora hace unas reformas interesantes, le quita bienes a la iglesia, desde luego que la iglesia ha usurpado, ¿no? Eso tiene la confiscación es legal. Y no le quita todo. O sea, acá hay justicia, por más de que sean católicos, pues tampoco les pueden quitar todo y robar como hicieron en otros lugares, ¿sí? Entonces, esta señora coge estas propiedades que fueron robadas históricamente y las confisca, pero no se las deja a la corona, ni para ella, ni para su familia, como hacen en otros lugares, ¿no? Ella coge y lo divide en tres partes, una parte para educación de la juventud, otra parte para los pobres, los de menos recursos, y otra parte para apoyar el culto protestante, porque esta señora pues dice, yo soy protestante y acá la mayoría somos protestantes, pero no va a expulsar a los católicos, ¿ok? O sea, ella va a tener libertad de religión. Se respetaba la opinión privada de los católicos romanos y solo se prohibía la celebración pública de este culto. Se abolieron todos los juicios y castigos por diferencias de opiniones religiosas. En los lugares donde la mayoría de los habitantes eran protestantes, las catedrales fueron cedidas para su uso, retirándose las imágenes, los crucifijos y las reliquias. Cuando los habitantes estaban divididos a partes iguales o casi se permitía a las dos confesiones el uso alternativo de las iglesias. Los monasterios se convirtieron en escuelas, anticipándose así en 3 siglos a una medida adoptada mucho tiempo después por los gobiernos italianos y otros continentales. Bien, esta señora entonces en las reformas, una cosa muy interesante dice acá,
Se respetaba la opinión privada de los católicos romanos, solo se prohibía la celebración pública de este culto, es decir, las procesiones y eso que hacen en público, no podían hacerlo, ¿sí? Y esto es lo más importante, se abolieron todos los juicios y castigos por diferencias de opiniones religiosas. Eso era solo Navarra, ¿no? No era Francia. Solo ese territorio rosadito que era como un Edén en medio del desierto, por así decirlo, es que esto sucedió, ¿no? Porque esa era su jurisdicción. Y miren, cuando había un pueblito de ese Navarra, donde la mayoría era protestantes, pues sucedieron las catedrales católicas para hacer culto, porque pues no había más, ¿sí? Se retiran las imágenes, crucifijos, reliquias y ya, y queda para los protestantes. Pero también se respetó en otros pueblos donde había más o menos la mitad católicos o partes casi iguales de católicos y protestantes, pues la medida salomónica fue, dejen el mismo templo, pero los dos congregaciones lo van a usar, ¿ya? Entonces, el domingo para los católicos y el sábado para los protestantes, y se acabó el asunto, ¿ok? Los monasterios se convirtieron en escuelas porque ya no había ya no habían monasterios, allá no habían monjes para estar en los monasterios. Todas estas medidas vemos, pues que eso era un edencito en medio de esas dos monstruos de Francia y España que estaban en guerra todo el tiempo. Entonces, bendito sea el Señor. Allá es donde podían huir los hermanos, donde podían resguardarse y también pues ahí de a poquitos predicar mientras se podía. ¿Listo? Sabia legislación fomentó la agricultura, mejoró las artes y promovió la educación. Y en poco tiempo, el hermoso orden y la asombrosa prosperidad de su principado atrajeron la admiración universal y formaron un sorprendente contraste con el desorden, la violencia y la miseria que se extendía por todas las tierras de su entorno. En sus dominios no se permitía que ningún niño creciera sin educación, ni se veía un mendigo. La floreciente condición de Bern, la capital, mostraba lo que los reinos más poderosos de España y Francia habrían llegado a ser, si sus pueblos hubieran sido tan sabios como para acoger la reforma. Todavía se la recuerda por estos lugares, donde se habla de ella como la reina buena. Si uno va hoy en día ya a ese Navarra, que hoy en día es una provincia de Francia, se van uno a encontrar con historias de la reina buena, así como la llaman, a esta señora Juana, ¿ok? La capital de Navarra era Bern, hasta que ven aquí. Y, como ustedes ven, no había ningún mendigo. ¿Mm? El contraste era tremendo. Francia era una locura. España ni se diga, eso era mejor dicho, terrible vivir ahí en esa época. Pero uno llegaba a Navarra, y, uy, llegó mejor dicho, a un reino muy bonito. Y llegó a ser, dice acá, atrajeron la admiración de todo el planeta. Ese pequeño reino es un testimonio, lo que hizo esta señora ahí. ¿Ok? Un testimonio. La hija de Margarita. Bueno, bendito sea el Señor. Y entonces vamos a ir a otro personaje. Esta señora va a estar ahí, ¿ok? Es muy importante y ahí se va a nombrar todo el tiempo porque ella va a estar ahí. ¿Listo? De la facción romana. Pero vamos a ver a otro. Un instrumento de Dios también digo yo. Coligny, ¿ok? Va a ser muy importante también ahí en esta historia que vamos a narrar. La siguiente figura que se nos presenta es realmente imponente. Es la de Gaspar de Coligny, más conocido como almirante de Coligny. Se eleva por encima a los príncipes borbónicos e ilustra el hecho de que la grandeza de alma es una posesión mucho más envidiable que la mera grandeza de rango. Coligny, quizás el más grande laico de la Reforma francesa, descendía de una antigua y honorable casa, la de Chatillon. Nació el mismo año en que Lutero inició la Reforma con la publicación de sus tesis, 1517. Su madre, Luisa de Montmorency,
una dama de elevada virtud y sincera piedad, le fue felizmente perdonada, y por sus instrucciones y ejemplos se sembraron en su mente juvenil las semillas que luego dieron tan noble fruto en la causa de la religión y la libertad de su país. Se le ofreció el sombrero de cardenal si entraba en la iglesia. En su lugar, eligió la profesión de las armas. Al regresar a su país en 1547, se casó con una hija de la ilustre casa de Laval, una mujer de alma magnánima y piedad ilustrada, digna de ser la esposa de un hombre así, y por cuyo consejo rápido y sabio fue guiado en más de un momento crítico de su vida. Coligny, Gaspar de Coligny. Él es militar. Él es militar. Me gusta esa frase que dice acá. La grandeza de alma es una posición mucho más envidiable que la mera grandeza de rango, o sea, el carácter. Y este hombre, además de rango, militarmente hablando, era un almirante, era como decir hoy en día un general. Su carácter era igualmente de alto nivel, tipo muy disciplinado, muy juicioso. Desde luego, él nace católico y lo cogen para cardenal, imagínense, de una. Pero él dice, no, yo me voy por las armas, para la parte militar. Yo creo que el Señor ahí lo hizo su obra ahí para que no se fuera de cardenal, aunque para el Señor no hay nada imposible, ¿no? Eh, Dice acá, y se casa con una buena mujer. Yo creo que también el Señor ahí le pone una esposa, uno va a ver. Entonces aquí, ¿qué vamos a aprender de esto, digamos? De esta historia, esta familia de Coligny. Podemos ver acá algo de lo que Dios quiere para nosotros como familias. Ya sea que, como la hermana Carito, que es soltera, o los que ya están casados, esto es lo que Dios siempre ha querido para nosotros, ¿ok? Lo que Dios siempre ha querido para nosotros, o una pequeña muestra, ¿sí? No podemos decir que no, el modelo es Cristo, pero me refiero a la parte de familia, cómo Coligny llevaba a su familia. Era un militar. Hoy en día los militares tienden a ser un poco hoscos, mandones, someten a la mujer en sus hogares, ¿no? Lo que se percibe, lo que hemos visto. Aunque no todos, ¿no? Desde luego. Pero vamos a ver este hombre y su esposa, ¿sí? Cómo llega a ser su hogar en medio de esa Francia tan convulsionada, llega a ser un pedacito de cielo en la tierra. Entonces vamos a leer sobre eso. A una edad temprana, Colin fue hecho prisionero por los españoles y para aliviar las horas de soledad de su confinamiento, pidió una Biblia y algunos libros religiosos. Su petición fue atendida y de ese incidente data su adhesión a las doctrinas reformadas, pero tardó en declararse. Debía estar plenamente convencido en su propia mente antes de profesar abiertamente la verdad y debía contar con el costo. Para Colin, el protestantismo no era un asunto de política o de partido, que podía dejar de lado si en la prueba encontraba que no le convenía. Habiendo puesto su mano en el arado, no debía retirarla, aunque dejando el castillo, las tierras y los títulos, saliera como un paria y un mendigo. Por estas mismas doctrinas, los hombres eran quemados cada día en la hoguera. Esto es importante, dice, para Coligny, el protestantismo no era un asunto de política o partido. Sí, el hombre la tenía clara. Él conoce la palabra siendo prisionero aquí por los españoles en una de esas guerras. Y en esas guerras, pues él dice, él pide una Biblia y libros religiosos para leer, y él se pone a leer y el Señor lo guía. O sea, acá no se habla de que alguien llegó y le mostró, no. En su soledad, en la prisión, pide una Biblia, empieza a estudiar y el Señor le empieza a enseñar. Pero él tarda un tiempo en declararse, él sabe lo que significa eso. ¿M? Entonces dice él, si yo no estoy convencido totalmente, no me meto en esto, pero si me meto de lleno, me meto bien, ¿no? Era de ese tipo de personas así, que si se meten con toda. Y entonces él dice, él sabe que si acepta
este evangelio, pues eso le va a acarrear un montón de problemas. ¿Ok? Él sabe que están quemando hombres en la hoguera, él sabe que lo pueden dejar sin nada, sin familia, sin castillo, sin tierras, nada. Entonces él estaba sopesando eso. No era fácil. Desde el momento en que abrazó la causa protestante, el carácter de Coligny adquirió una nueva grandeza. La organización de su casa era un modelo de orden. Se levantaba temprano y tras vestirse convocaba a su familia a orar. Qué hermoso. Dirigiendo él mismo su devoción. Los negocios llenaban el día y no pocas de sus horas se dedicaban a los asuntos de la iglesia, ya que continuamente llegaban al castillo de Chatillon diputados de congregaciones lejanas solicitando el consejo o la ayuda del almirante. Miren qué hermoso. Esto es el sacerdocio que el Señor le dio a nosotros los varones, hermanos. Si no lo tiene en su casa, pídalo al Señor. Pídalo que Él pueda hacer lo imposible, hermanas. Él puede darles ese sacerdote que ustedes tanto interiormente y en lo profundo de su corazón anhelan, porque para eso fueron creadas, hermanas. Y nosotros, varones, vamos a tener a nuestra mujer que nos va a llenar el alma, porque para eso fuimos creados. La familia fue creada por Dios. Entonces, desde luego, estamos en una generación patas arriba. Sí, algunos tienen matrimonios encima, si no se casaron, tienen relaciones encima. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Pero el Señor escribe derecho sobre renglones torcidos. Esa frase la repite la hermana Alcira y me gusta mucho. Él puede hacer en su hogar lo que para usted le parece imposible. Dios puede levantar a un Coligny en su propia casa. Si usted tiene fe en que así va a ser, porque el Señor Jesús no se le ha cortado la mano con su actual esposo. Esto es muy importante, hermanas. Pídalo. Pedid y se os dará. Se levanta temprano, se viste, convoca a su familia a orar. Qué hermoso. Esto es lo que debe hacer un varón de Jehová. Reunir en torno a su casa, tener un altar de oración. Ese es el sacerdocio que el Señor nos dio. Y dice acá, él tiene negocio, él tiene trabajo, tiene cosas que hacer. Recordemos que es un militar de alto rango, pero no descuida la hora del culto. ¿Mm? Dice acá, no pocas horas se dedica a asuntos de la iglesia y le queda tiempo para atender la milicia. ¿Ok? Y llegan al castillo muchos diputados, dice acá, gente pidiendo su consejo. Un hombre así, desde luego, va a traer muchas personas buscando su consejo. Cada 2 días se predicaba un sermón antes de la cena. Cuando ocurría, como a menudo, que un ministro vivía bajo su techo, en la mesa se cantaba un salmo y se ofrecía una oración. Después de una cena temprana se realizaban devociones familiares y luego se despedía a la familia para que descansara. No importaba dónde se encontraba Coligny, ni en qué lugar estuviera ocupado. En el castillo de Chatillon, rodeado de sus hijos y sirvientes, o en el campamento, en medio de la multitud de capitanes y soldados. Esta era siempre la forma de vida temerosa de Dios. No pocos de los nobles de Francia sintieron el poder de su ejemplo y en muchos castillos comenzó a oírse el canto de salmos, donde antes solo había reinado la alegría mundana y el jolgorío bullicioso. El poder del ejemplo, mire. Él no era un predicador, no tenía ese don. Pero, ¿qué hacía que otros nobles de su misma, digamos, nivel social,
convirtieran sus castillos en pequeñas iglesias. El ejemplo de este hombre era consistente dentro de la casa y fuera de la casa. Qué maravilla eso. Dice acá, ya sea que estuviera rodeado de hijos y sirvientes o en el campamento, que es donde trabajaba, ¿no? Campamento militar, ya sea en medio de soldados, capitanes, esta era siempre la forma de vida temerosa de Dios, consistente. En cualquier lugar era él mismo. Entonces Coligny se metió de lleno y el Señor lo formó de una forma, o sea, impresionante. Y el Señor usó el poder de su ejemplo para conquistar a otros. Esta gente vivía en castillos, esos castillos que abundan hoy día en Francia, eran castillos de estas personas. No eran castillos tan lujosos y grandotes como los que vivían los reyes, ¿no? Pero sí tenían sus comodidades. Y este hombre, pues, convirtió su casa en lo que todos nosotros debemos convertir nuestra casa, en una iglesia. La primera iglesia es nuestro hogar, hermanos, lo dice el Espíritu Profecía. Y nosotros debemos orar al Señor, clamar al Señor para que nuestro hogar sea una iglesia. No importa si con quien vives hay personas que no son de tu misma religión. Eso no importa. No importa si te casaste con una persona no creyente. Eso no importa, hermanos. Al Señor no se le ha acabado el poder. Busca en el Señor que tu hogar sea tu primera iglesia. Y la vida va a cambiar. La vida diaria. Porque nosotros estamos todo el tiempo ahí en el hogar. Realmente. A la iglesia venimos cada sábado por ahí, ¿no? O cada vez que hay algún programa especial. Pero en el hogar estamos todo el tiempo. Y el Señor sí quiere bendecirnos, hermanas. Sí quiere darnos eso que está en lo profundo de nuestro corazón. No lo busques afuera. No lo busques en la iglesia. Búscalo en el Señor y Él hará esta maravilla en tu propia casa. Eso es lo que yo me impresionó y quería sacar esta historia de Coligny porque nos sirve, hermanos, nos sirve. Yo sé que hay necesidades y nos inspira, ¿ok? Esto lo hizo Dios, lo hizo Jesús en la vida de Coligny, ¿ok? Impresionante. Y así nosotros seremos ejemplo y solo con el poder del ejemplo, otra gente va a venir a nosotros, hermanos. Va a venir a querer conocer cuál es el secreto, cuál es el truco, pues, por así decirlo, como lo dice el mundo. El secreto es Cristo. No hay nadie más. Si Cristo mora en el hogar, será una delicia. Si Cristo no está en el hogar, es un desastre. Es tan sencillo como eso. Bien, estos son los del bando protestante. ¿Ok? Estos son los del bando protestante. Dos, digámoslo así, cabezas. La reina de Navarra y el almirante Coligny. Esos son los dos. Ahora vámonos para el otro bando. A ver quién está allá. Vamos a ver el rey, ese rey muchacho de Francia. Enrique II, herido por un golpe repentino, ha desaparecido de la escena. Francisco II está en el trono de Francia. Los protestantes abrigan la esperanza de que con un cambio de hombres vendrá un cambio de medidas y que han visto el amanecer de tiempos mejores. ¡Ay! Bajo el reinado de este monarca, dice Besa, la furia de Satanás se desató más allá de todos los límites anteriores. Ay, terrible lo que tiene que vivir Francia. Cada rey sucesivo va a ser peor que el anterior. Y desde luego, este niño, pues, no le vamos a echar la culpa todo al niño, ¿no? Este es un niño de 15 años, 16 años, hermanos, cuando toma el trono de Francia. Detrás de él hay un montón de gente, o sea, están los Medici con la mamá, ¿sí? Y está otro hombre que ya hemos hablado, pero vamos aquí a anunciarlo, el cardenal perdón, el señor de Guisa, este. Tan pronto como Enrique exhaló su último aliento, la reina madre y los de Guisa llevaron al joven rey de Louvre y, instalándolo allí, solo admitieron a sus partidarios en su presencia.
Ahora fue cuando la estrella de los Guisa se alzó orgullosa en el ascenso. El duque asumió el mando del ejército. Su hermano, el cardenal jefe de la iglesia, asumió también el cargo de las finanzas. Así los dos hermanos se repartieron el gobierno de Francia. Francisco llevaba la corona. A la reina madre se le permitía una especie de superintendencia general, pero eran los Guisa y no los Valois quienes gobernaban el país. Ahí vemos la cuestión. Estos hombres, los Guisa, se tomaron realmente el poder en Francia. Eran realmente los que gobernaban. ¿Mm? Este hombre era el que gobernaba Francia junto con su hermano, imagínense. El duque asume el mando del ejército de Francia. Y por su parte el hermano, que es cardenal de la Iglesia Católica, además de ser el jefe de la Iglesia en Francia, también asume las finanzas, imagínense. No, o sea, estos dos van a hacer y deshacer ahí. ¿Ok? Por eso dice acá que Francisco, el niño, el adolescente rey, llevaba la corona. ¿Sí? La reina madre se le limitó mucho, o sea, a Catalina de Medici. Le dieron una superintendencia, no más. Pero eran los Guisa los que gobernaron el país en ese momento de la historia, ¿ok? Por detrás. Para el público era este rey con su mamita, pero internamente los que llevaban el gobierno eran estos, los Guisa. Para que veamos, hermanos, eso sucede hoy en día también, ¿sí? No siempre las figuras que están al frente son los que gobiernan. Detrás hay familias poderosas gobernando. Estos son los dos que gobernaban. Francisco de Lorena, el duque de Guisa, y Carlos de Guisa, el cardenal de Lorena. ¿Listo? Los dos hermanos se repartieron Francia. Dice, ya hemos relatado el fracaso de los sacerdotes y de la Sorbona para establecer la Inquisición en París. Pablo IV, cuyo fanatismo había crecido en su vejez hasta el frenesí, había presentado una bula con ese fin, pero el Parlamento la dejó de lado tranquilamente. El proyecto fue renovado por los Guisa, y si no se copiaron las formas idénticas del Tribunal Español en los tribunales que lograron erigir, se adoptó un procedimiento que consiguió su fin con la misma eficacia. Estos tribunales se llamaron las cámaras ardientes, y su nombre no desmiente su terrible función, que consistía en enviar a las llamas a todos los que comparecían ante ellos acusados del delito de herejía. Estaban presididas por 3 jueces o inquisidores, y al igual que el Tribunal Español, contaban con un cuerpo de espías o familiares a su servicio, que estaban continuamente a la caza de víctimas. Bien. Este fue en París, en Francia, no se pudo establecer la Inquisición así con el mismo modelo español. Pero estos se las arreglaron para hacer otra cosa similar. ¿M? Y eso es lo que se llama en Francia las cámaras ardientes. ¿Listo? Voy a subrayarlo acá. Este fue como la Inquisición, pero en Francia. ¿Listo? El propósito es el mismo, es mandar a la hoguera herejes. Y tener espías para mirar a ver a quién cogen y estaban continuamente a la caza de víctimas. Entonces, intentaron varias veces meter la Inquisición en Francia, así con el modelo español, pero no pudieron hacerlo porque el Parlamento no dejó. Pero se las arreglaron los Guisa para colocar la famosa cámara, las cámaras ardientes. ¿Listo? Estos rufianes hacían visitas domiciliarias, se metían en todos los secretos y sobre todo ponían su ingenio a prueba para descubrir las reuniones de herejes. Cuando lograban sorprender una reunión religiosa, caían sobre sus miembros con terrible violencia, maltratándolos y a veces asesinándolos, y a los que no podían escapar los arrastraban a la cárcel. Un tal Mouchard se convirtió en el jefe de una banda que se dedicaba a detener a los hombres que comían carne el viernes o que violaban algún otro mandamiento igualmente importante de la Iglesia Católica. Continúe con la siguiente, hermana Yolanda, que esa hace parte del mismo párrafo. Si están Los hombres de Mouchard
asaltaron un viernes una hostería de este barrio en la que solían alojarse los protestantes de Ginebra y Alemania. Encontraron a los invitados en un número de 16 en la mesa. Los protestantes sacaron sus espadas y se produjo una refriega. Los hombres de Mouchares fueron expulsados, pero al volver con refuerzos, saquearon la casa, arrastraron al propietario y a su familia a la cárcel. Las huellas de estos miserables se pueden rastrear en los restos de mobiliario, en el saqueo y en las ruinas que dejaron tras sí en aquellos barrios de París que fueron tan desafortunados como para ser visitados por ellos. No se veía nada en las calles, dice Besa, describiendo las violencias de aquellos días, sino soldados que llevaban a la cárcel a hombres y mujeres y a personas de todas las edades y de todos los rangos. Bueno, ahí como que leí mal. Las calles estaban tan aborratadas de carros cargados, de muebles domésticos que apenas se podía pasar. Las casas estaban abandonadas tras haber sido saqueadas, de modo que París parecía una ciudad tomada al asalto. Los pobres se habían convertido en ricos y los ricos en pobres. ¿Qué tal la situación de Francia? Sí. Esas eran las cámaras ardientes. Entonces eran grupos de limpieza, digámoslo así, como los que existen hoy en día, donde, pero creo que esto era a plena luz del día, ¿no? Si descubrían una reunión protestante, sacaban al propietario, lo arrastraban con mujeres y niños y a todos los que podían coger, los llevaban a la cárcel y saqueaban las casas. Entonces, la gente que quería se llevaba ahí los muebles de la gente, imagínense eso. Era ruinas, París. Ruinas, dice Besa, que es un reformador que ya lo veremos. Y desde luego la miseria que empieza a haber. Pobres que se convierten en ricos y ricos en pobres a costa de los maltratos que hacen al pueblo del Señor. Imagínense. Lo más lamentable era ver a los niños pequeños cuyos padres habían sido encarcelados, hambrientos a las puertas de sus antiguos hogares o deambulando por las calles llorando lastimosamente por pan, sin que nadie se lo viera. Tan odioso se había vuelto el protestantismo para los parisinos. Para enardecer aún más al populacho, en las esquinas de las calles algunas personas con hábitos de sacerdote hacían peligrar a la multitud, diciéndole que aquellos herejes se reunían para festejar con carne de niños y para cometer toda clase de impureza después de haber comido un cerdo en lugar del cordero pascual. El Parlamento no hizo ningún intento de detener estos ultrajes y crímenes. Estas violencias no se limitaron a la capital. Las mismas escenas se representaron en muchas otras ciudades. Se está repitiendo, ¿no? Carne de niños. Sí, pero esto era como cosas con las que acusaban a los protestantes, que decían que es que ellos se reunían para comer carne de niños. Desde luego, eso hoy en día se hace, ¿no? Pero son los de la élite los que hacen eso. Pero ellos acusaban a los protestantes tal vez de lo que ellos mismos hacían. Y Eso te que, iba a decir, sí. sí, y que comían carne de cerdo en lugar de un cordero pascual para celebrar la Pascua. O sea, todas estas blasfemias las levantaban para poder acusarlos. Pero lo más triste es que el Parlamento no hizo ningún intento de detener estos ultrajes y crímenes. Francia estaba sumida en una violencia impresionante, hermanos, que afectaba a los mismos católicos. ¿M? Y esto es por esa guerra de las dos facciones. ¿M? Entonces, una cosa muy, muy tenaz lo que está viviendo acá el pueblo del Señor en Francia. Hermana Lucy, siga con el siguiente, por favor, que hace parte del mismo párrafo.
Este terror que había surgido tan repentinamente en Francia golpeó a muchos papistas, así como a los protestantes con temor. Algunas voces papistas se reunieron al grito que ahora se alzaba por una reforma moderada. Pero en lugar de la reforma, llegaron nuevas supersticiones. Se colocaron imágenes de la Virgen en las esquinas de las calles, se encendieron velas y se colocaron personas cerca con el pretexto de cantar himnos, pero en realidad para observar el rostro de los transeúntes. Miren, Esa colocaban, parte. sí, colocaban vírgenes ahí como en la foto, así en la plena calle con cirios, con velas, y entonces los monjes se hacían ahí, o los de la turba en general se hacían ahí, dizque para hacer culto a la Virgen, y cuando veían a alguien que pasaba de largo y no se persinaba o no se inclinaba, entonces empezaban a amedrentarlo, ahí como ven a ese monje amedrentando a esta familia protestante. Pura superstición, pura superstición. Eso era caminar por las calles de París en esa época, ¿no? O ser protestante en esa época. Ahí ustedes ven al niño muerto del miedo por eso que está sucediendo ahí con ese monje que está amedrentándolos. Entonces, hermano, nada fácil. Esto era un infierno. Estar en esa época ya en París y en varias ciudades de Francia se repetía esta misma cuestión. Y afectaba también a católicos. Mire, golpeó a muchos papistas, a los mismos católicos también, porque entre ellos también como había caos, pues digamos, muchos iban no con celo religioso, integraban las cámaras ardientes no por el deseo de, digamos, no por el celo religioso de la religión católica, sino por mirar a ver qué cogían. Claro, como llegaban a la casa de un protestante y la vaciaban toda, entonces aprovechaban ahí los ladrones para cogerse artículos electrodomésticos, muebles y todo eso, para llevárselos a sus casas. Y ahí veía uno niños hambrientos en las calles donde antes era su hogar y ahora estaban mendigando pan. ¿Mm? Estas cosas, hermanos, es lo que va a llevar a la Revolución Francesa. Por eso Dios permite que eso se desarrolle en Francia y no en otra nación de Europa. Esto que se cometió o sea, va más allá. Eso que no hemos visto la tapa. Sí, hasta ahora estamos viendo las primeras desastres que están haciendo en Francia. Bien, vamos a continuar aquí los últimos diapositivas, hermana Leonor. Si alguno parecía disgustado o si se negaba a descubrir a la Virgen o si no se echaba una moneda en la caja para sufragar el coste de la vela sagrada, se lanzaba el grito de hereje y el individuo detestable era inmediatamente rodeado por la muchedumbre y si no era despedazado en el acto, era llevado a la prisión de Châtelet. Las aprehensiones fueron tan numerosas que las cárceles se llenaron a rebosar y los juicios de los encarcelados tuvieron que apresurarse para dar cabida a nuevas víctimas. Las celdas vacías por la mañana se llenaban antes de la noche. Era un vasto sistema de terror, dice Felicie, en el que ya no se veía ni la sombra de la justicia. Las cárceles a rebosar. De todas las edades, ¿no? Encarcelaban hasta niños. Celdas vacías por la mañana se llenaban antes de la noche. Claro, los quemaban primero, acá como ustedes ven en la foto, quemaban, recogían más, llevados a la cárcel, luego los quemaban y así era una cosa terrible. Hermana Leonor, siga con la próxima, si es tan amable. La avaricia acudió en ayuda del fanatismo. No poco de los reformados eran personas de posición y con propiedades, y en su caso la confiscación de bienes se sumó a la pérdida de vidas. Sus perseguidores repartieron sus propiedades entre ellos, considerándolas sin duda un premio legítimo por su celo ortodoxo. Y así la purificación del reino y el enriquecimiento de la corte y su ejército se produjo por etapas iguales. La historia de estos señoríos y tierras
No puede ser rastreada en todos los casos, pero se sabe que muchos de estos permanecieron en posesión por estas familias hasta el gran día del ajuste de cuentas en 1789. Y entonces la riqueza que había sido obtenida por la confiscación y la injusticia se fue como había llegado. De hecho, al leer la era de Francisco II, parece que estamos leyendo de antemano la historia de los tiempos de la Gran Revolución. Aunque los nombres de las personas y de los partidos hayan cambiado, la misma historia desgarradora se adapta a ambos periodos. Esta fue una época similar a la Revolución Francesa, lo que está diciendo acá el autor. Pero lo más tremendo es que todas estas propiedades que se robaron de los protestantes, hermanos, estas mismas familias que se robaron todo eso, vienen a perder su descendencia, viene a perder las propiedades en 1789 en la Revolución Francesa. Impresionante. Eso acá dice en el gran día de ajuste de cuentas. ¿Sí? Es mucha la riqueza, porque ¿se acuerdan de Coligny? Coligny era un personaje de alto nivel, digamos, de alto estrato, por así decirlo, con muchas riquezas. Era un militar de alto rango. Y él, por el poder del ejemplo, como vimos, otros se convirtieron de corazón. Entonces de acá, no pocos de los reformadores eran personas de posición y con propiedades. Toda esa riqueza, castillos, muebles, tierras, ganado, todo eso se lo robaron. Y esas familias, la descendencia, los hijos de esas familias van a pagar en 1789 por eso que hicieron sus tatarabuelos. Por eso dice el Señor que yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Impresionante. Entonces, la era de Francisco II es como una pequeña revolución francesa que se vive. Gracias a Dios, este reinado de Francisco II duró meses, pero en esos meses hizo mucha injusticia. Cuando todo estaba perdido, como parecía, un dedo invisible tocó esta complicada red, tejida con igual crueldad y astucia, y en un instante sus hilos se rasgaron. La trampa se rompió. El rey se vio afectado por una repentina enfermedad en la cabeza, que desafió la habilidad de todos sus médicos. Y cuando se le dijo al duque que el paciente no viviría hasta la Pascua, se enfureció sobremanera y acusó a los médicos de haber matado al rey y de haber tomado el dinero de los herejes para asesinarlo. El rey murió el 5 de diciembre de 1560 a la edad de 17 años, tras un reinado de solo unos pocos meses. Los cortesanos estaban demasiado ocupados en sus necesidades o en su seguridad como para ocuparse del cuerpo sin vida del rey. Yacía descuidado en el lecho en el que había expirado. Ayer se habían encogido e inclinado ante él, hoy no era para ellos más que una carroña. La situación hasta en la misma corte, mire. El rey se muere súbitamente, alguna enfermedad. Los médicos no lo pueden salvar y hasta los mismos médicos son acusados de haber matado al rey por parte de este señor Guisa, los acusa. El maloso aquí de esta historia, Guisa. Y así es como termina el reinado de Francisco. Solo unos pocos meses, pero quedó Francia convertida en un desastre. ¿Ok? Bien. Pero en la sala de los Guisa se levantó uno no menos enemigo del Evangelio y cuyo gobierno no fue menos prolífico en males para Francia. Catalina de Medici era ahora suprema en el gobierno. Su día había llegado por fin. Si sus medidas eran menos precipitadas y su violencia menos abierta, su astucia era más profunda que la de los Guisa, y su golpe, si se demoraba más, era más mortal cuando cayera. Su hijo Carlos IX, que ahora ocupaba el trono, era un muchacho de solo 9 años y medio,
Y como era de esperar en el caso de una madre y un hijo así, Carlos llevaba la corona, pero Catalina gobernaba el reino. Sin embargo, no procedió con demasiada precipitación. Su cautela, que era grande, sirvió de freno a su ambición, y los hugonotes, como empezaron a ser llamados los protestantes, tuvieron ahora un respiro. Bueno, cambio de rey. Sigue Carlos IX, el siguiente hijo de la señora Catalina de Medici. Vamos a poner aquí acá el cuadro familiar. Francisco duró unos meses, ahora sigue Carlos IX. Recibe también el trono a los 9 años, o sea, más joven que el anterior. Era un niño, ¿ok? Cuando recibe, como dice acá, era un muchacho de 9 años y medio. Acá es el momento cuando Catalina de Medici comienza a gobernar Francia. Porque este muchacho, Carlos IX, nunca crece, nunca crece. Pronto el cuerpo crece un poco, pero la mente sigue siendo la de un niño. Es increíble. Y en el siguiente cuadro, la siguiente pintura que vamos a ver eso, mire. El autor de esta pintura retrata exactamente cómo es este reinado en la época de Carlos IX. Su mamá, Catalina de Medici, dándole instrucciones. El muchacho recibiéndolas. Su pose es la pose de un niño, ¿no? Un niño que está ahí en la corte. Solo quiere divertirse, digámoslo así. ¿Mm? No le interesan mucho las cosas de la política, aunque se mete y obedece a su mamá ciegamente. La mamá ejerce tremenda influencia sobre él, pero es ella la que redacta los edictos y le alcanza la pluma para que él firme. Este es el reinado de Carlos IX. Impresionante. El rey niño que nunca creció. Y es ahí donde doña Catalina empieza a ejercer su influencia y a gobernar Francia de una forma muy astuta, eso sí, porque dice acá, su astucia era más profunda que la de los Guisa. ¿Qué va a hacer Catalina con esto? ¿Qué va a hacer ella? Ya lo veremos cuando continuemos la historia. Tremenda historia, hermanos, la que el Señor nos está mostrando acá. Entonces acá viene otra etapa en la historia de Francia, casi que con cada gobernante, hermanos, que sube a un país, como que inicia otra fase, inicia otra fase. Y así es con Colombia también en estos momentos. Hermanos, hasta aquí llegamos. No sé si alguien tenga alguna pregunta final, comentario, algo no quedó claro. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, agradecidos estamos de la gran bendición de poder saber todas estas cosas, de los mensajes que nos has concedido hoy por medio de Jesucristo y por la influencia de tu Santo Espíritu. Muchas cosas nos quedan en la cabeza, Padre mío. Muchas cosas. Cada una de mis hermanas también. Te ruego, por favor, nos concedas tiempo de descanso físico, meditación también. Pensemos en todo esto que aprendimos en esta mañana. Y nos concedas la bendición de poder reunirnos en la tarde. Nos has concedido el don más precioso que tienes, que es tu Hijo Jesucristo. Y por Él nos movemos, vivimos y tenemos vida, porque en Él está la vida de los hombres, Padre mío. Qué maravilloso poder ser del pueblo tuyo. Aunque estamos en reforma, estamos en proceso de limpieza, Padre mío, es lindo sentirse, ser parte de la familia celestial. Algunos de nosotros, Padre mío, estamos con familias, o casi todos, Señor, quebrantadas, quebradas, de alguna forma
El enemigo ha hecho su obra, pero tú aún no has hecho la tuya, Padre. El mundo está necesitado de ver tu evangelio, que es tu Hijo Jesucristo, en las vidas de tu pueblo. El mundo necesita verlo, Padre. Y a través del poder del ejemplo, muchos llegarán. Y te gozarás, Padre, cuando tu Hijo Jesucristo te presente un pueblo sin mancha, una nación de sacerdotes, de gente santa, para tu regocijo, Padre. Así lo has querido, así se cumplirá. Te rogamos que nosotros, miembros aquí de La Verdad os hará libres, Padre, pone el anhelo en nosotros de pertenecer a ese pueblo, de ser de ese pueblo, de seguir siendo regenerados por la mano preciosa de tu Hijo Jesucristo. Que no nos desanimemos. Padre, te pido por los hogares de La Verdad os hará libres. Muchos de los que estamos acá, si no todos, tenemos familiares que no conocen la palabra. Tienen una idea de Dios muy general. Y tal vez nosotros a veces hemos sido culpables. Momentos. Padre, perdónanos. Tal vez cuando juzgamos, cuando los señalamos, cuando nos creímos más santos que ellos, cuando nos creemos más superiores, te pedimos perdón, Padre. Te pido por cada esposo de mis hermanas aquí. Te pido por esos esposos, Señor, que están escasos en estos tiempos, para que tú los formes como sacerdotes de su hogar, Señor. Algo pasa en la vida de ellos. Yo no los conozco, Señor Jesús. Tú sí. Haz una obra, Señor, en cada uno de ellos. De mis hermanitas que están solteras. Provéele, Señor Jesús, lo que tú has prometido. Como le prometiste a Adán su mujer. También, Señor, cumple, por favor, con el hombre que necesita cada una de mis hermanas para sus vidas. Ayúdanos a vindicar el nombre de tu Padre. Más bien, tú lo vindicarás en nosotros, Jesús, y con nuestras familias, nuestras mujeres, nuestros hombres y nuestros niños, y aún nuestras mascoticas, Señor. Todo para tu honra y tu gloria, la honra y gloria del Padre y la del Santo Espíritu. Nos despedimos en esta hora, por favor, danos tu bendición y concédenos el reunirnos en la tarde. En tu dulce nombre, Señor Jesús. Amén.